que es el que está sin hijos varones en el trabajo. Nuestros sabios dijeron, cualquier hombre sin hijos varones es considerado muerto. El Zohar escribe, un hombre sin hijos varones se llama estéril y su esposa se llama estéril. Del mismo modo, la Torah sin mitzvot, preceptos, se llama estéril. Por esta razón aprendemos que no es el aprendizaje lo más importante, sino el acto. También en el Zohar está escrito, la Torah se llama un árbol, como está escrito, es un árbol de vida para quienes la sostienen. Además, el hombre es un árbol, como está escrito, porque el hombre es el árbol del campo. Y las mitzvot en la Torá son como frutos. En otras palabras, dado que la Torá y el hombre se llaman árbol, por lo tanto, como un árbol que no da fruto, es similar a una persona estéril que no engendra nada, así el hombre y la Torá son llamados estériles si no tienen hijos varones. Deberíamos entender esto. Podemos entender que un hombre y un árbol que no producen se llaman estériles. Pero si una persona aprende Torah, pero no observa las mitzvot de la Torah, ¿por qué la Torah se llama estéril? ¿Por qué es culpa de la Torah si una persona no quiere observar las mitzvot en la Torah? En este sentido, hace referencia a lo que nuestros sabios dijeron. Grande es el aprendizaje que conduce a la acción. Esto significa que la Torah debe conducir a la acción y si no lo hace, es como si la Torah tuviera la culpa de no conducir a la acción. Por lo tanto, es como si la culpa no fuera de la persona, sino de la Torah. ¿Puede ser esto? Para comprender lo dicho anteriormente, primero debemos entender todo el tema de la Torah y las mitzvot que el Creador nos dio, por lo cual lo bendecimos por este regalo. Como decimos, quien nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Entendemos el tema de la Torah de dos maneras. Como está escrito en el Zohar, introducción del libro del Zohar, las mitzvot en la Torah se llaman pekudín, es decir, depósitos, así como 613 eitín, consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, cara, y ajor, la parte, digamos, del rostro, de la cara y la parte posterior, el ajor. La preparación para algo se llama ajor y el logro del asunto se llama panim, cara o rostro. Del mismo modo, en la Torah y las mitzvot haremos y escucharemos. Al observar la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con escuchar las mitzvot, se llaman 613 eitín y se consideran ajor. Cuando es recompensado con escuchar la voz de su palabra, las 613 mitzvot se convierten en pekudim, de la palabra picadón, depósito. Esto es así porque hay 613 mitzvot y en cada mitzvah, singular de mitzvot, se deposita la luz de un grado único y este es el panim de las mitzvot.
Sin embargo, debemos conocer y comprender el asunto de la Torá y las mitzvot en general, cómo hacer se relaciona allí y cuál es el significado de escuchar. Es decir, si escuchar es lo más importante, ¿para qué propósito se necesita comenzar el orden del trabajo como hacedores de su palabra, que se llama Ajor? ¿Por qué no comenzamos con Panim, llamado Pekudim, de inmediato? Parece que este trabajo es innecesario. Se sabe que hay dos asuntos ante nosotros: el propósito de la creación y la corrección de la creación. El propósito de la creación es que su deseo es hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que los seres creados recibirán de él deleite y placer. Por esta razón, creo en las criaturas un deseo de recibir placer, para calmar el anhelo que existe en los seres creados. Este kli, vasija, es decir, el deseo de recibir deleite y placer, proviene del Creador, porque Él lo creó para su propósito. Porque sin anhelar algo es imposible disfrutarlo. Se sabe que todo el placer de algo solo se puede recibir de acuerdo con el anhelo por ello. Esta es la medida del placer. Y no importa lo que una persona anhele, sino que el anhelo por algo lo hace importante. Tanto este clic que proviene del Creador tiene completitud. Es decir, cada vez que una persona ve que puede obtener placer de algo, rápidamente hace todo lo posible para obtener el placer. Pero el cli que deben hacer las criaturas está en forma opuesta al cli del Creador. Y esto es muy difícil de hacer porque contradice la cualidad del cli que el Creador creó. Una persona no puede hacer este cli. Como decían nuestros sabios, la inclinación del hombre lo supera todos los días, y si no fuera por la ayuda del Creador, no la vencería. La pregunta es, si una persona no puede superarlo, ¿qué debe hacer si solo el Creador puede vencer la inclinación al mal? La respuesta es que una persona debe comenzar la superación, lo que significa que debe ver que tiene el deseo de vencer la inclinación al mal. Si una persona no desea vencerlo, ¿cómo se le puede ayudar? Ayuda significa que una persona quiere algo que es difícil de obtener. Entonces, se puede decir que recibe ayuda para obtener lo que quiere. Pero cuando una persona no tiene deseo, ¿cómo podemos decir que lo estamos ayudando a conseguir algo que lo hace sufrir? Ayuda significa que a una persona se le brinda ayuda para que disfrute, no que se le ayuda para que padezca sufrimientos. Por razón, si una persona realmente quiere hacer el trabajo del Creador en Lishma, en nombre de la Torá, que es con el fin de otorgar, debe querer hacer todo en nombre de los cielos. Cuando una persona realmente quiere trabajar en nombre de los cielos, el cuerpo comienza a mostrar su poder, que quiere que una persona haga todo específicamente por su propio beneficio, y se resiste a este trabajo con todas sus fuerzas, presentándole todos los argumentos de los espías,
de que es correcto. Entonces, si alguien viene y lo ayuda, esa persona estará feliz con esta ayuda y estará muy agradecido por la ayuda. Entonces se puede decir que está recibiendo ayuda de arriba. Como nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. Sin embargo, si una persona no comenzó este trabajo, faltan dos cosas. Uno, piensa que no necesita ayuda, que puede hacer esto si lo desea, que es un hombre, por lo tanto no necesita ayuda. Resulta que no tiene cli para la luz. 2. Si no se esforzó para alcanzar el estado de todas sus obras serán en nombre de los cielos, entonces ni siquiera quiere que se le dé la fuerza para no trabajar para sí mismo, sino por el Creador. En cambio, quiere trabajar por su propio bien. Si escucha que al observar la Torah y las mitzvot no tendrá nada para sí mismo, lo considera una maldición, no una bendición. Por esta razón, debe comenzar este trabajo por su cuenta. Luego, gradualmente adquiere un deseo de que vale la pena trabajar en nombre de los cielos. Y la procesión de ascensos y descensos comienza para él. Es decir, una vez que ve que vale la pena trabajar en nombre de los cielos, y una vez que se rinde ante el argumento del cuerpo que pregunta, ¿qué es este trabajo para ustedes? Trabajar por el nombre del Creador a través de los ascensos y ascensos comienza a comprender el beneficio de trabajar con el fin de otorgar y lo que pierde si no puede salir del amor propio. Cuando la persona se sobrepone y no escapa de la campaña, sino que se sobrepone a una plegaria y la aumenta para que el Creador lo ayude y que le brinde así la ayuda necesaria para poder salir de recibir para sí mismo, entonces necesita una gran superación para creer que el Creador le dará ayuda. Es decir, debe creer que todo lo que ve, que es más fácil salir del control de la recepción y ve que cada vez comienza a ver que su maldad es peor que la de los demás, en ese momento debe decir que ahora el Creador ciertamente lo ayudará porque ahora he llegado a saber la verdad, que sin la ayuda del Creador es imposible. Todas las acciones que contempló hacer para ayudarlo a salir del control del receptor no lo ayudaron. Por el contrario, el receptor se hizo más fuerte y le muestra una mayor resistencia al trabajo con el fin de otorgar. En este momento, una persona debe sobreponerse y no rendirse ante el consejo de los espías, sino que debe sobreponerse por encima de la razón que el Creador ayudará. Como nuestros sabios nos prometieron, el que viene a purificarse es ayudado. Sin embargo, ¿de dónde puede uno recibir la fuerza para sobreponerse? ¿Para poder tener fe en los sabios? Esto es solo por el poder de la Torah. Es como nuestros sabios dijeron,
El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Es decir, a través de la Torá, la persona recibe el poder de sobreponerse durante la guerra, cuando debe adquirir kelim, vasijas de oscuridad, para que luego tenga el discernimiento como la ventaja de la luz dentro de la oscuridad. Resulta que la Torá lo sostiene durante el trabajo hasta que el Creador sabe que tiene kelim, que son adecuados para recibir la luz, y luego es recompensado con 613 pekudim. Depósitos o preceptos. Sin embargo, durante el trabajo, mientras todavía tiene espías, la Torah y las Misbot se llaman 613 eitin, es decir, 613 consejos de cómo salvarse de los espías. Por lo tanto, cuando una persona se dedica en la Torah y las Misbot, esta debe apuntar a que la recompensa que desea por su trabajo será la fuerza para luchar contra los espías. Resulta que quiere que la Torá le dé esta recompensa. Si la persona no recibe esta fuerza, entonces la Torá es como un árbol que no da fruto, o una persona que no tiene hijos varones. En otras palabras, la Torá no engendró para él a los hijos varones, que son los poderes para luchar contra los espías. Cuando la Torá le da esta fuerza, se llama un árbol que da fruto, y es como una persona que tiene hijos varones. Con esto entenderemos lo que preguntamos. ¿Por qué el hombre es como un árbol? Significa que ambos deben dar fruto. ¿Y cómo se le debe dar al árbol lo que necesita para que dé fruto? Lo que se llama labrar la viña. El hombre debe darse los nutrientes que necesita para poder alcanzar la plenitud de la meta, llamada 613 pekudim, depósitos, lo que significa observar la Torá y las Misbot con el objetivo de que la luz en ella lo reforme. Por lo tanto, necesitamos acción, la cual es convertir el deseo de recibir para uno mismo, que es la herramienta de acción del hombre, en vasijas de otorgamiento. Esto se llama convertir las vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento. Esto se llama acción. Es decir, dado que el hombre no puede realizar esta acción, entonces, como el Creador nos dio vasijas de recepción, debería darnos vasijas de otorgamiento. Sin embargo, no hay luz sin un kli, como se dijo anteriormente. No hay llenado sin una carencia. Por esta razón, una persona debe trabajar y ejecutar todas las tácticas a su disposición para satisfacer esta necesidad. En la medida de su trabajo, recibe la necesidad de que el Creador lo ayude en esto. En ese momento, el Creador da estas herramientas de acción llamadas vasijas de otorgamiento. Esto se hace a través de la Torá y las Misbot, ya que la luz en ella lo reforma. Este es el significado de lo que está escrito, que Dios creó para hacer. Como dijo Bala Sulam, creó significa algo nuevo, existencia a partir de la ausencia.
Esto se refiere al deseo de recibir, que es algo nuevo, porque antes de que Él lo creara, en realidad no existía el concepto de recepción. Resulta que el Creador creó el deseo de recibir, las criaturas deben convertirlo e invertirlo en un deseo de otorgar. Este es el significado de hacer de él un deseo de otorgar. Sin embargo, no podemos cambiar el orden de las acciones de la creación. Y si el Creador lo creó de tal manera que el deseo de recibir es el que opera, ¿cómo se puede cambiar? La respuesta es que el hombre debe buscar consejos sobre cómo llegar al deseo por esto. Esto se llama hacer. Aunque dijimos que una persona no puede hacer esto, sino que el Creador mismo debe hacerlo, ya que no podemos cambiar el trabajo de la creación, todavía se nombra por la persona. Podemos entender esto a través de lo que Baal HaSulam dijo sobre el versículo: dará sabiduría a los sabios. Él preguntó, debería haber dicho, dará sabiduría a los insensatos. Él respondió que sabio es aquel que busca la sabiduría, aunque todavía no la tiene, porque un insensato no buscaría la sabiduría. Como se dijo, el insensato no deseará la sabiduría. Por esta razón, cuando una persona busca consejos y tácticas sobre cómo obtener vasijas de otorgamiento, esto se llama hacer. Como se dijo, para hacer. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. No es el aprendizaje lo que más importa, sino el trabajo. El trabajo aporta evidencia de que si la persona no tiene misbot, sino solo Torah, se le llama estéril. Y la Torah se llama estéril, ya que la Torah no tiene frutos, que son misbot, y el hombre no tiene hijos. Esto implica lo que nuestros sabios dijeron: cualquier persona sin hijos se considera muerta. Cuando hablamos del trabajo, esto significa que alguien que no tiene misbot es considerado estéril. Como el Zohar lo compara con la Torá cuando dice árbol de la vida. Además, el hombre es un árbol del campo. Significa que la Torá se llama estéril si no tiene misbot. Se dijo sobre la persona. Es decir, el hombre debe saber que para él la Torá es estéril si la Torá que está aprendiendo no lo lleva a una misbot. El Zohar dice sobre esto: por esta razón aprendemos que no es el aprendizaje lo más importante, sino el acto. Por lo tanto, si la Torá no tiene las misbot de la Torá se considera estéril. Con esto podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué la Torá se llama estéril si una persona no tiene misbot? La Torá se le llama estéril con respecto a él porque no es el aprendizaje lo más importante, sino el acto. Es decir, ya que el Creador dijo: he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento, significa que para que una persona pueda vencer la intención del mal en él, se necesita la luz de la Torá.
Por lo tanto, quien aprende la Torá, pero presta atención a que la Torá le traiga luz, para que pueda hacer sus acciones en nombre de los cielos, que esto va en contra de la inclinación al mal, porque el mal en el hombre quiere trabajar específicamente en beneficio propio y se resiste con todas sus fuerzas al beneficio del Creador y no puede ser derrotado. Por esta razón, el Creador nos ha dado el consejo del poder de la Torá, lo que significa que la Torá debería darnos la fuerza a través de la luz en ella que lo reforma. Esto significa que la Torá convierte lo malo de una persona en bueno, lo que significa que a través de la Torá puede obtener las vasijas de otorgamiento. A esto se le llama acción, como se dijo que Dios ha creado para hacer. Por lo tanto, resulta que si la Torá no brinda la asistencia que se supone que debe brindar, se considera que la Torá es estéril en esa persona. Y la persona que recibe la Torá sin la asistencia que debe brindar, tanto la persona como la Torá se llaman estériles, lo que significa que no engendran nada. Ahora, podremos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. ¿Por qué los discípulos sabios no producen discípulos sabios de sus hijos? ¿Por qué? Porque ellos no bendicen en la Torá primero. La razón de esto es muy difícil de entender. Vemos que incluso los simples dueños de casas dicen la bendición de la Torá cuando son invitados a leer la Torá. Ellos también dicen la bendición. Entonces, ¿cómo puede ser que los discípulos sabios no bendigan primero la Torá? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que cuando estudian la Torá y no tienen la intención de por qué están estudiando antes del aprendizaje de la Torá, es decir, qué quieren lograr a cambio de dedicarse a la Torá, ya que no se hace nada a menos que se les brinde algún beneficio. La respuesta es que no bendijeron primero la Torá, es decir, ellos no tenían la intención inicial de que la Torá les trajera bendición, y bendición significa otorgamiento. En otras palabras, no tenían la intención de que la Torá les diera kelim de bendición, es decir, vasijas de otorgamiento. Es por eso que su Torá no puede dar a luz hijos que serán reconocidos como discípulos sabios. En cambio, la Torá que aprenden no les brindan misbot, que son actos de otorgamiento. Permanecen estériles y su Torá es estéril. En otras palabras, estos discípulos sabios que están aprendiendo Torá no engendran a sus hijos, lo que significa los actos llamados misbot, que será evidente que provienen de los discípulos sabios, lo que significa que son buenas obras, llamados actos de otorgamiento, que la luz de la Torá engendró. Esto se llama
No es un mandamiento que los discípulos sabios tengan discípulos sabios de sus hijos, lo que significa que no es evidente por sus acciones que tuvieron que nacer de la luz de la Torá, que se llama discípulo sabio. Es decir, aprenden Torá y la luz de la Torá debe producir acciones, lo que significa que todas sus acciones serán en nombre de los cielos y serán recompensados con Devekut, con el Creador, para adherirse a la vida de la vida. ¿Por qué no la tienen? Es porque ellos no bendijeron en la Torah primero. Es decir, antes de aprender a la Torah, no dirigieron sus mentes para que fueran a aprender, para que la luz de la Torah les traiga la segulá, remedio que los reformará. En consecuencia, debemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Cualquier persona sin hijos varones son consideradas muertos, ya que los hijos son misvot, lo que significa que todas las misvot que hacen son para otorgar. Esto se llama Devekut, con la vida de vidas. Naturalmente, si no tienen vasijas de otorgamiento, está separado de la vida, y por lo tanto se le considera muerto. Como nuestros sabios dijeron, los malvados en sus vidas se llaman muertos. Ahora podemos entender lo que nuestros sabios dijeron sobre el versículo. Sion nadie la exige, lo que significa que se requiere una demanda. Esto significa que Sion se llama Malhut, que significa el reino de los cielos. Esto significa que todas las acciones de uno deben ser en beneficio del Creador y nunca para su propio beneficio. Como está escrito, recuerdo a Dios y gimo cuando veo cada ciudad construida sobre su colina y la ciudad de Dios humillada hasta el fondo del inframundo. Es decir, lo que concierne a su propio beneficio está bien, y todos intentan que esto sea completamente pleno. Pero la ciudad de Dios, la cual es la obra sagrada, trabaja en beneficio del Creador. Este trabajo es de bajeza. Esto requiere la luz de la Torah, es decir, quien aprende Torah antes debe aprender Torah, debe exigirle a la Torah que le dé esta luz para que pueda trabajar en beneficio del Creador.